Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenido al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fadlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Dr. Abanades. Bienvenido, Sergio Abanades. Muchas gracias por la invitación. El doctor Sergio Abanades, tras más de 10 años de dedicación a la medicina hospitalaria y a la investigación científica, ha orientado su carrera profesional hacia la llamada medicina integrativa. Su misión es el desarrollo de la autoconciencia de la persona y la generación de los recursos necesarios para fomentar un ser humano equilibrado, autónomo y responsable de su salud. Él es el director y socio fundador del Instituto de Salud Integrativa y Consciente, ISIC. Pues, ¿cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa? ¿Había una experiencia clave? Yo he sido un médico tradicional, he estado muchos años trabajando en medicina convencional, soy farmacólogo clínico de especialidad y he estado dedicado parcialmente los primeros años de mi vida investigadora y asistencial a la investigación. Y hice una tesis doctoral, hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge y estuve trabajando como profesor en el Imperial College de Londres y bueno, estuve dirigiendo también un equipo de científicos en el Clinical Imaging Center en Hammersmith, en Londres, pero haciendo estudios de resonancia magnética y PET para desarrollo de psicofármacos. O sea que esta fue un poco mi trayectoria a nivel científico, pero llegó un momento en que yo me empecé a plantear si realmente pues intentar investigar y para ofrecer medicamentos a la población era lo que yo quería hacer en esta vida. Y siempre me he considerado un médico que ve al paciente como un todo, como una totalidad, que no entiendo que un dolor de cabeza no tenga que ver, por ejemplo, pues cómo apretamos los dientes o cómo hacemos las digestiones o cuál es la configuración, digamos, de la posturología de la persona y que todo esto está relacionado también con las emociones. Siempre he entendido al ser humano como un todo. Y este continuo de especialidades médicas y quirúrgicas en la que se ha convertido la medicina está muy bien cuando alguien tiene un problema agudo, pero en los pacientes crónicos muchas veces no tenemos soluciones. Y fue entonces cuando empecé realmente a plantearme un cambio en mi vida. Necesitaba un cambio, había tocado, digamos, techo en mi aventura profesional y fue cuando, bueno, pues circunstancias de la vida, conocer a una persona que estaba, una farmacóloga también, amiga mía, que estaba haciendo estudios de homeopatía, me abrió los ojos a otro tipo de medicina y también algunas experiencias familiares donde algún familiar mío fue tratado con terapias complementarias con éxito en una patología que nunca había tenido éxito en la medicina convencional y que era una patología severa. Entonces, esto me hizo plantearme realmente si estaba en el sitio adecuado y ahí empezó pues, todo un auténtico buceo y aprendizaje de otras terapias, de otras maneras de hacer y sobre todo una vuelta a las bases de la medicina que yo siempre he explicado y he entendido. Es decir, a la bioquímica, la fisiología y no tanto solo a la farmacología, que es mi especialidad. Y fruto de toda esta interacción, al final, pues empecé a abrirme campo en lo que ahora me apasiona, que es la salud del futuro, la salud y la medicina integral, integradora, integrativa, en la que estamos colaborando desde hace ya unos años. Muy interesante, pues sí. ¿Y cuál es para usted la causa más frecuente que se enferma la gente? ¿Por qué se enferman? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, muy importante, porque nos enfermamos, ¿no? Creo que hay, desde el punto de vista más convencional, más en cuanto a lo que es la ciencia actualmente, nos está demostrando que nos enfermamos fundamentalmente porque hay una base genética de las enfermedades, tenemos una genética. Esta genética, evidentemente, si tenemos una genética de una enfermedad, por ejemplo, como la fibrosis quística, la vamos a desarrollar según esa enfermedad, o como el síndrome de Down. Sin embargo, la mayoría de enfermedades tienen una base genética firme, pero para que se expresen tiene que pasar una serie de cosas.
Y esta serie de cosas, fundamentalmente hoy estamos viendo que hay una gran relación entre los tóxicos y la enfermedad. Y deberíamos ser muy, muy cautos y deberíamos intentar aproximar nuestras investigaciones a este campo de la toxicidad, porque sabemos que tanto en Alzheimer como en Parkinson, como en cáncer, como en enfermedades cardiovasculares, cada vez más hay artículos científicos que demuestran que hay un alto nivel, por ejemplo, de metales pesados en estos pacientes. Si juntamos una genética que no desintoxica bien el organismo, junto con una exposición a estos tóxicos que se van bioacumulando en nuestro organismo, se generan los mecanismos epigenéticos de la enfermedad. Es decir, esos mecanismos en los que la genética se expresa y nos enferma finalmente. Por ejemplo, en la celiaquía tenemos que hay un porcentaje de la población que tiene la genética predisponente a la celiaquía, pero no se desarrolla la enfermedad en todos ellos, ni mucho menos, tan solo en un 20%. Entonces, hay otra serie de factores que van a poner a un enfermo celíaco, a una persona con una predisposición a desarrollar esa enfermedad. Y ahí, como decía, los tóxicos, sean disolventes, sean plásticos, sean derivados del petróleo, dioxinas, metales pesados, estamos teniendo cada vez más datos que nos confirman esta asociación entre los tóxicos y el desarrollo de las enfermedades. Y después, por supuesto, ya un poco desde el punto de vista más metafísico o del origen de la medicina, ¿no? Hipócrates o Galeno o hace muchos miles de años, ¿no? Que evidentemente se habla que nos enfermamos por varias causas. Primero, por la alimentación. Esto tiene mucho que ver con los tóxicos que hablaba antes. La alimentación, además de que hay algunos alimentos más saludables y otros menos, también tiene más tóxicos o menos tóxicos. Por lo tanto, comer bien es fundamental y es una de las causas de enfermedad, la alimentación que llevamos hoy en día. En Estados Unidos de América es un país con mucho cientificismo, mucha medicina avanzada, pero con unos índices de diabetes absolutamente desorbitados, diabetes tipo 2 sobre todo. Y esto es por malos hábitos alimentarios. Después, además de los hábitos alimentarios, tenemos una cosa muy importante que son los factores emocionales y, por ejemplo, el sueño y el estrés. Claro, si a una persona la sometemos a muchas horas de desgaste de trabajo, a malas relaciones en su trabajo, a frustraciones personales, a eventos en su vida como muertes de familiares, como, por ejemplo, sabemos que los pacientes los soldados que estuvieron en la guerra del Golfo han sufrido muchas enfermedades posteriormente a ir a esa guerra, como fatiga crónica, fibromialgia, alergias, asma. Esto eran enfermedades que no tenían antes de ir a la guerra. Por tanto, está clarísimo y está demostrando la ciencia moderna que los impactos emocionales tienen una importancia vital en el desarrollo de las enfermedades. Hemos visto la alimentación, hemos visto también lo que serían los factores psicoemocionales o de vida, ¿verdad? El control de la respiración, fundamental. Una persona que respira rápido, que no respira de forma tranquila, va a tener mucho más frecuentemente una serie de enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades como las alergias, la psoriasis o las dermatitis, clásicamente son pacientes nerviosos, que se manifiesta en su piel la enfermedad, digamos. Se agravan cuando están estresados, cuando están nerviosos, y eso no hace falta casi ni investigarlo para saberlo, pero también hay muchas investigaciones modernas, ¿vale? El impacto entre las emociones y la alimentación, modernamente estamos viendo qué es lo que llamamos la microbiota intestinal, ¿verdad? Tenemos las bacterias que viven en nuestro intestino, que depende de lo que comemos, depende de los tóxicos y depende de lo que sentimos, son de un tipo o son de otro, son más diversas, más saludables o menos diversas y menos saludables. Y sabemos también que esta, digamos, microbiota intestinal, este entorno intestinal, las bacterias que viven en nuestro intestino, virus, bacterias y otro tipo de microorganismos, depende de su calidad y su cantidad, vamos a tener un tipo de enfermedad u otra. Por lo tanto, es otro mecanismo también moderno que nos está enseñando el por qué nos enfermamos, ¿no? Y desde el punto de vista ya más metafísico o espiritual, pues siempre se ha dicho que la enfermedad viene en un origen entre nuestro propósito en la vida, que es uno, y lo que hacemos en la vida, que si coinciden, pues generalmente vamos en salud, pero si no coinciden, generalmente aparecen enfermedades. Esto ya sería un nivel mucho más alto de percepción de lo que sería la enfermedad.
¿Y cómo se puede integrar la espiritualidad en la medicina de hoy? Pues me alegro que me hagas esta pregunta porque Sí. yo soy de los que piensa que la espiritualidad debe ser incorporada a la medicina y a la salud de hoy en día, puesto que vamos a hablar, si quieres, más de la conciencia o de la consciencia, ¿verdad? Una persona que es consciente de quién es, de qué ha venido a hacer aquí, también va a ser más consciente de su salud, de que se tiene que cuidar, de que tiene que evitar ciertos tóxicos, de que tiene que aprender a respirar, de que tiene que aprender a pasar más tiempo en el medio natural. Hay estudios que demuestran hoy que un paseo de 15 minutos por el bosque aumenta la serotonina, un neurotransmisor beneficioso para la depresión o para la ansiedad, disminuye el cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Estos paseos por el campo, pues, por ejemplo, nos pueden ir fantásticamente, ¿no? Cuando estamos en contacto con nosotros mismos y dejamos de estar en contacto con nuestra mente, ¿vale? Y le damos paso a esa conciencia, podemos decir también espiritualidad, ¿de acuerdo? Nos aproximamos a la salud. Y, por ejemplo, hoy en día, y nosotros en nuestro centro lo entendemos así, no, diversas investigaciones apoyan que el uso del mindfulness, de la atención plena, de yoga, la meditación, nos permiten mejorar múltiples enfermedades y, muy interesante, nos permiten prácticamente remodelar el cerebro, puesto que hay cambios que por estas técnicas que se inducen con el paso de los días de práctica y básicamente podemos tener incluso un aumento de las neuronas serotoninérgicas o GABAérgicas que nos producen tranquilidad y paz y una disminución de, por ejemplo, la activación de zonas como la amígdala cerebral que está implicada en las emociones y en los miedos. Por tanto, esas prácticas que antiguamente se han relacionado con religiones o con técnicas espirituales, hoy en día modernamente ya las estamos incorporando a la medicina, ¿no? A mí la palabra, sabes que tenemos muchos anglicismos en medicina, mindfulness, por ejemplo, pero a mí me gusta más la acepción kindfulness, que sería no atención plena, como es mindfulness, sino bondad plena. Creo que ejercitar la bondad plena, la compasión, el querer estar bien con todas las personas, apreciar que todos somos, de alguna manera, una única conciencia, nos permite ponernos en paz con nosotros mismos, con los otros seres, y creo que esta era nueva que estamos entrando es la era de la plena conciencia y de la bondad. Pues sí. ¿Y por qué desconectamos tanto con nuestro espíritu? Este camino, porque nos pasa a mucha gente, ¿no? Que se desconectan y luego se enferman, no sé. ¿Y cómo se conecta? Un poco, ¿cómo podemos conectar con nuestro espíritu? Y un poco esto. Muy bien. Sí. Ciertamente, en el desarrollo de la persona, tal como está montado el mundo, como nacemos, como nos enseñan en el colegio, como nos enseñan nuestros padres, es un modelo claramente de creación del ego, de la desconexión del espíritu. Los niños nacen en plenitud, centrados, ¿vale? Con un montón de cosas para aprender, ¿sí? Pero en el aquí y en el ahora. Están en el aquí y en el ahora. Si quieres ver a un niño, si quieres ver lo que es el aquí y el ahora, fíjate un niño cómo juega, ¿verdad? Después empezamos a enseñarle la diferencia entre tú y yo, entre esto y aquello, entre ellos y nosotros, y empiezan a formarse las características fundamentales del ego, del aspecto egoico de la personalidad. De los 0 a los 7 años hay una primera fase, y después de los 7 a los 14 y los 14 a los 21. Ahí se conforma nuestra personalidad. Y poco a poco, desde los 0 hasta los 21 años, estas 3 fases importantes, nos vamos alejando del centro. Por cómo nacemos, fíjate que hasta hace poco se sacaba el bebé y se le alejaba de la madre y se le limpiaba, se cortaba rápido el cordón umbilical. Ahora estamos viendo que es mucho mejor dejar al bebé con la mamá ya inmediatamente nacido, después ya cortar el cordón cuando toca, ¿verdad? Estamos empezando una nueva manera de habituarnos, ¿no? A los niños se les está empezando a enseñar no solo
a competir para ver quién saca mejores notas y quién tiene más conocimiento intelectual y físico también, en educación física, sino también se está empezando a enseñar en algunas escuelas a estar en silencio, a estar en calma. Claro, si no nos enseñan lo que es la calma, el silencio, esas son las avenidas para contactar con nuestra conciencia. ¿Qué está pasando? Que mucha gente hoy en día en el mundo, después de haberse dado muchos golpes en la vida, después de haber fracasado en algunas áreas, después de haber separado de su mujer o de su marido, o de haber dejado a la familia, después de sucesos traumáticos, y en mi caso lo más bonito en mi profesión, después de las enfermedades, que es un momento cuando nos enfermamos de adquirir conciencia, ¿sí? Estamos viendo que esas personas, después de muchos años de desconexión consigo mismo y con la naturaleza, empiezan a darse cuenta de que hay que tomar el camino inverso, que es el camino hacia casa. Y ese camino hacia casa, hacia nuestro interior, hacia nuestra conciencia, se produce desde el momento en que podemos estar tranquilos, podemos concentrar a nuestra mente, la meditación, ¿vale? El mindfulness, y podemos, por ejemplo, pasear por el bosque, también sentir la naturaleza, estar allí presentes, ¿sí? Podemos escuchar la música, podemos bailar, todo actividades que nos lleven al aquí y a la ahora, que es donde está nuestra conciencia. Y así, con estas actividades, repitiéndolas en el tiempo, ¿de acuerdo? Aprendiendo cómo se hacen y desaprendiendo todo lo que hemos avanzado en el sentido opuesto, es como podemos volver a citarnos con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Gracias. Parece que la enfermedad es un aprendizaje, ¿no? Que nos quiere enseñar algo, ¿no? Que nos quiere enseñar que no estamos en el camino correcto cuando enfermamos. ¿Se puede decirlo así? Bueno, es posible. Seguramente mis colegas más convencionales y mis compañeros de hospital pues a lo mejor no están de acuerdo en esto, ¿no? Y solo ven que la enfermedad pues es una cosa a combatir, ¿sí? Y que nos pasa. Bueno, yo no me caso con ningún modelo, pero es verdad que la enfermedad nos está diciendo que el cuerpo ha dejado de funcionar. Y creo que nos vamos a un modelo nosotros en el que vamos a potenciar todo lo que hace nuestro organismo bien, más que intentar traer cosas de fuera, que es el modelo que hemos tenido hasta ahora, para que combatan la enfermedad como algo malo, ¿no? Por ejemplo, en oncología, de la quimioterapia y la radioterapia, se está yendo a la inmunoterapia. La inmunoterapia, que es ayudar a nuestros propios linfocitos a combatir al cáncer. Muy interesante, ¿verdad? Y es oncología convencional, pura y dura. Claro, esto es otra manera de entender. Lo que está claro para mí como médico es que cuando el cuerpo te está presentando una serie de síntomas, es evidente que está pasando algo. Es evidente que está pasando algo. Nuestro organismo, que tiene una tendencia a la homeostasis, a estar en el centro equilibrado, se ha desequilibrado por una serie de factores. Entonces, para mí es lógico pensar que tendríamos que ir a poder reequilibrar esos factores. Si además la persona está dispuesta a escucharse más, a ver qué es lo que puede estar influyendo en su salud, qué es lo que está comiendo que le está haciendo mal, qué es lo que está haciendo en su vida profesional o personal que le está haciendo trabajar más horas de lo que debía o estar más nervioso de lo que debía, empezamos a entender que esta enfermedad probablemente nos ha venido a decir, nos viene con un mensaje. El que sabe escuchar lo va a transformar. Puede que estemos un poco más dormidos y a lo mejor de momento no queramos escuchar eso y lo único que queremos es librarnos de los síntomas. Bueno, todo el mundo puede tener su opción y cada persona tiene su momento para entender la enfermedad de una manera. Yo creo que la enfermedad siempre es una oportunidad para nuestro desarrollo como personas. Gracias, pues sí. ¿Y cómo trabaja usted en su consulta? Su consulta se llama Instituto de Salud Integrativo y Consciente. ¿Nos puede también dar a lo mejor un ejemplo de un paciente? Sí. Bueno, nosotros, lo que en primer lugar, nuestros pacientes, lo primero que tenemos es un tiempo elevado en la consulta. No podemos visitar a los pacientes en 10 minutos, en 20 minutos. Esto es una pena porque en el sistema público o privado, incluso de salud, por el tema económico, hoy en día hay grandes profesionales trabajando, increíbles profesionales, pero tienen muy poco tiempo para poder atender a los pacientes. Nosotros hemos ideado un sistema en el que tenemos un tiempo
elevado de 1 hora y media, por ejemplo, para una primera visita, o 1 hora para las siguientes visitas de control, para que el paciente nos pueda explicar quién es, de dónde viene, cómo come, cómo respira, cómo cree que enfermó, desde cuándo le pasan estos síntomas, cuáles son los tratamientos y pruebas, exploraciones complementarias que ha llevado hasta la fecha, y podemos hacer un análisis realmente muy importante y con el tiempo suficiente de cómo hemos llegado hasta la situación actual. Eso en primer lugar. Esto nos va a dar también que en esa primera visita, que normalmente la hace un médico en nuestra clínica, pues pensemos en cuál será el programa de salud para ese paciente. ¿Qué vamos a proponerle al paciente? En primer lugar, normalmente son una serie de pruebas, de exploraciones complementarias para confirmar nuestras hipótesis de diagnóstico. Y en este sentido, pues nos movemos como la medicina. Nosotros somos médicos, hacemos medicina convencional y también hacemos otras cosas, ¿no? Pero lo llamamos medicina integrativa, pero quiero dejar muy claro que lo primero es que respetamos al máximo nuestra medicina de siempre, la medicina convencional. Amo la medicina convencional. Me parece extraordinario todo lo que tenemos gracias al avance científico, pero esto no me hace cegarme solo por eso, y entonces voy a utilizar otra serie de recursos si es que esos recursos son eficaces, eficientes y seguros, porque hay un gran problema con la toxicidad de la farmacología actualmente y no se habla suficiente de este tema. Entonces, hacemos esta serie de pruebas diagnósticas y normalmente somos un equipo multidisciplinar. Tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos, tenemos otra serie de especialidades médicas, tenemos también terapeutas manuales, y esto, si el paciente necesita de todos estos servicios, pues vamos a hacer como una derivación para que el paciente haga esas terapias o acceda a esos recursos, y normalmente vamos reevaluando periódicamente los efectos de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿en qué nos basamos muchas veces? Pues en el estudio de la flora intestinal, en ver cómo come, en ver si está estresado o no, si sabe respirar y si le podemos aplicar estas técnicas de las que hablaba antes para relajarse y para entrar en conciencia. Y poco a poco vamos estableciendo unos objetivos terapéuticos con el paciente para ir revisándolos. Y utilizamos también vitaminas, minerales, sustancias que son propias del cuerpo, pero que a las dosis adecuadas pueden poner en funcionamiento ese organismo. Y también observamos si esas personas, como decía antes, pueden estar intoxicados por metales o por otras sustancias. Y si es el caso, pues tenemos los mecanismos para poder producir una detoxificación del paciente. Intentamos procurar que la persona que nos viene a visitar, pues tratarlo desde el área mental, emocional y espiritual, por un lado, y por el otro lado, de la parte más clásica, de la parte física. Y, por supuesto, siempre intentando incidir en los cambios de hábitos de vida, que muchas veces es lo más importante para que un paciente progrese adecuadamente. Y los farmacólogos, usted es farmacólogo, ¿no? Y usa en su consulta también los fármacos, pero también nos vemos en la medicina pública el abuso de los fármacos, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve esta situación? La farmacología es fundamental para el tratamiento de los pacientes hoy en día. Tenemos un amplio recurso, fármacos fantásticos en muchos ámbitos. Como decía antes, en patología aguda no hay duda ninguna, no hay nada como los fármacos. Imagínense un shock séptico sin adrenalina, ¿no? Sin poder dar antibióticos. O sea, es una locura. Es la medicina que hay que utilizar, pero cuando el paciente tiene patología crónica y sufre de migrañas, sufre de artritis, tiene también una dermatitis, sus digestiones no son buenas, va a tener que ir a 5 especialistas para que le traten todo esto. Esto no es óptimo. ¿Va a tener que ser tratado todos estos síntomas con fármacos? Pues aquí tenemos un problema. Y como farmacólogo clínico y doctor en farmacología, pues es un problema que me preocupa y de forma importante. ¿Por qué? Puesto que un fármaco tiene un efecto terapéutico y varios efectos secundarios. 2 fármacos tienen 2 efectos terapéuticos y ya empezamos a multiplicar los efectos secundarios. Pero es que el uso de 3 o más fármacos se asocia a interacciones
casi muy frecuentes, interacciones en cuanto a cómo se metaboliza el fármaco, interacciones en cuanto a cómo actúa. Entonces, estas interacciones de fármacos a veces no pasa nada, en la mayoría de los casos, pero hay un número elevado de casos en los que los fármacos producen síntomas, incluso patología nueva, que es tratada con otros fármacos, que a su vez inducen otro tipo de efectos secundarios. Y cuando empezamos en esa escalada terapéutica es un desastre para el paciente, es un desastre para la economía propia del país y es un modelo que está obsoleto, en mi opinión. Que no podemos seguir tratando la enfermedad crónica a base de fármacos. Hay que tomar otras medidas. Y el problema de los efectos secundarios de los fármacos, además, está, digamos que, obviado en muchos casos, está disminuido, no se conoce el nivel que tiene, puesto que el sistema para conocer si los fármacos tienen efectos secundarios es muy pobre, metodológicamente hablando. En los ensayos clínicos sí que vemos efectos secundarios, pero luego el fármaco, cuando está en la calle, ya ha pasado los ensayos clínicos durante muchos años, sigue dando efectos secundarios y a veces se retira del mercado años después, por efectos graves que no se habían podido detectar antes, pero ya se han medicado millones de personas, por ejemplo, ¿no? Y podemos poner múltiples ejemplos, pero bueno, yo creo que un ejemplo que conoce todo el mundo es el caso del omeprazol, rabeprazol, todo este grupo de antiácidos del estómago que mal hemos hecho en llamarles protectores del estómago, o protectores en general, una palabra que le ha quitado totalmente la connotación negativa al fármaco. Si a un fármaco le llamamos protector, la población general va a pensar que esto no tiene ningún efecto secundario. Pues, ¿qué ha pasado? Que el omeprazol se lleva dando durante muchos años. Es un fármaco importantísimo en la úlcera de estómago, es un fármaco importantísimo cuando hay uso de antiinflamatorios para que no sangre el estómago, pero hay millones de personas en el mundo que han sido tratadas por dolorcitos, por molestias, por inespecíficas. ¿Y qué pasa con el omeprazol? Pues que durante tiempo, si se toma durante meses o años, ¿qué pasa? Que inhibe el ácido que hay en el estómago. Tenemos poco ácido. Esto hace que las digestiones sean peores. Esto hace que pasen bacterias de la boca y de la faringe hacia el intestino que no tendrían por qué pasar o presentes en los alimentos. Y también hace que no se absorba bien el calcio, el magnesio y la vitamina B12, fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Y, por ejemplo, hay un número importante de mujeres que tienen osteoporosis y que probablemente haya sido por consumo de este fármaco. Y eso es solo un ejemplo, es como la punta del iceberg. Si cogemos fármaco por fármaco, todos tendrán sus efectos secundarios. Por tanto, el modelo de patología crónica y multifármaco es un modelo obsoleto en mi caso, en mi opinión, que deberíamos ir hacia otro modelo en el cual en vez sustituyamos estos fármacos por hábitos de vida saludable y por otras sustancias que empiezan a estar cada vez más investigadas, como las plantas medicinales, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales y otro tipo de terapias complementarias, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no?, de la acupuntura, del mindfulness, ¿vale?, que en este momento tienen ya un nivel de evidencia científica muy respetable. Pues sí, muchas gracias. Y con los fármacos tampoco buscamos la causa, ¿no? Cuando es un caso crónico, también es interesante buscar la causa del paciente, ¿no? Bueno, muchas veces en la investigación farmacológica se intenta ir a la causa. Casi el 95% de los casos no se encuentra la causa. Muchas enfermedades se dice que son idiopáticas, es decir, que no sabemos su causa. Pero hay que rascar un poquito más para conocer las causas, ¿no? Sí que hay fármacos que van a la causa de la enfermedad, y eso hay que saberlo, ¿eh? Hay algún fármaco, por ejemplo, en hematología, en algún tumor hematológico, se ha sacado un fármaco que va específicamente a la causa, y esto ha logrado curaciones absolutamente increíbles, ¿no? Y tenemos que estar de enhorabuena. Pero es verdad que la mayoría de lo que tenemos hoy en día en el mercado no va a la causa. Casi todos los fármacos son sintomáticos, van a tratar síntomas, no van a curar a la causa. Y esto es verdad que es un problema que hay, puesto que se dedica mucha investigación para sacar fármacos para mejorar síntomas, pero tal vez ¿no?, la investigación debería ir mucho más destinada a las causas de las enfermedades. Y aquí, claro, hemos hablado antes de que las causas, en nuestra opinión, y cada vez la ciencia nos va dando la razón, ¿verdad?, es que es la alimentación, son los tóxicos, ¿verdad?, y son los hábitos de vida. Por tanto,
esto no se trata con fármacos. Esto, es verdad que sí hay tóxicos y que se pueden utilizar fármacos para sacar esos tóxicos del organismo, pero por lo general lo que hay que hacer es cambiar la vida de la persona. Y por lo tanto, los fármacos son fantásticos en situaciones agudas, fantásticos cuando van a la causa, pero mucho ojo cuando los tomamos durante un tiempo prolongado sin que tengan que ver con la causa de la enfermedad. Pues sí. Y ahora el tema de la homeopatía, ¿no? Que también da mucha discusión pública. Explícanos un poco qué es la homeopatía y cómo funciona. Y por qué a lo mejor es a veces cuando mejor que un fármaco. Un poco la diferencia. Sí. La homeopatía ciertamente me hace gracia el nivel de controversia que tiene. Parece como si se mentara al demonio en algunas ocasiones, ¿no? En nuestro país en este momento está siendo atacado, vilipendiado día tras día en la prensa. Se habla de pseudociencia, ¿no? Y pseudociencias. Y yo como farmacólogo, como investigador, no puedo entrar en más asombro, ¿no? Cuando oigo estos términos, ¿no? Los fármacos son todos, los que salen al mercado, son patentables. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una patente, yo como inversor pongo un dinero, hago los estudios y cuando se confirma que ese fármaco es efectivo en esa enfermedad X, sale al mercado y dispone el laboratorio de unos años de venta exclusiva para poder tener un retorno de la inversión. Es como funciona el mercado de fármacos. ¿Qué estoy diciendo? Que todo lo que no sea patentable, homeopatía, acupuntura, por ejemplo, mindfulness, nadie puede patentar esto. Esto no se puede patentar. Es un conocimiento que hay. Nadie puede patentar la vitamina C, ni la vitamina D, ni nadie puede patentar un dedo de la mano. Estos son estructuras de nuestro organismo, ¿verdad? Pues bien, ¿qué pasa? Si la vitamina C, por ejemplo, va bien para el cáncer, o la vitamina D va bien para el cáncer, ¿quién va a poner el dinero para que se hagan los estudios de vitamina D? Entramos en un tema muy controvertido, y es que las terapias complementarias, que se le llaman así últimamente, o alternativas, se llaman, ¿no? Son todas no patentables, curiosamente. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Nos dicen, tiene que haber más evidencia científica de estas terapias, tiene que haber más evidencia, ya, pero si un estudio para poder demostrar que un fármaco o que una terapia complementaria, una serie de estudios cuestan aproximadamente, ¿no?, el desarrollo de un fármaco, pues podemos hablar de 120 millones de dólares para hacer un par de estudios buenos, ¿de acuerdo? ¿Quién va a poner ese dinero en el caso de una terapia no patentable, para que luego, además, si se demuestra que sea eficaz, ningún Estado, ninguna agencia europea del medicamento o americana le va a permitir utilizar esa terapia en exclusividad a la persona que haga los ensayos clínicos? Es una auténtica locura lo que estamos hablando, porque se le exige un nivel de evidencia muy alto a las terapias complementarias, igual de alto que los fármacos, cuando no son patentables y nadie va a poner el dinero para hacer ese tipo de estudios. Entonces, partiendo de esta base, empezamos a hablar de la homeopatía también, que es una terapia complementaria que estaba antes en el mercado de que llegara la medicina basada en la evidencia y los ensayos clínicos. De hecho, hay una cosa que la gente no sabe, y es que uno de los primeros ensayos clínicos que se hizo, si no el primero, fue con un medicamento homeopático. Pero ahora se parece como que la homeopatía es anticiencia. Y la homeopatía, tenemos en el nivel actual de evidencias científicas que hay, con la homeopatía, lo que podemos decir es que con el nivel actual de evidencias no podemos llegar a una conclusión firme ni a favor ni en contra. Esto es lo que se debería decir en los periódicos, en los titulares de prensa, pero no, el que no existan evidencias concluyentes no nos lleva a decir que no hay evidencias. Este juego de palabras tan delicado es donde estamos hoy en día. Es decir, el que no haya evidencias contundentes ni a favor ni en contra, lo ponemos como si fuera hay evidencias en contra. Y además se habla que con un tono y una desfachatez absolutamente increíbles de una terapia que tiene sus evidencias científicas en muchas áreas, pero que todavía no ha llegado al nivel más alto.
porque no hay un motor económico dispuesto a poner el dinero que valen los ensayos clínicos, pero está en ello y hay estudios muy bonitos y yo me gustaría compartir, ¿no? Con todos, ¿no? Pues esta publicación se ve bien. Sí, sí, sí. ¿Vale? Fíjense, ha salido publicada el 10 de septiembre, hace nada, en una revista, fíjense aquí arriba, de Nature.com, del grupo Nature, una de las revistas más importantes de medicina, Scientific Reports, una revista revisada por pares de alto impacto, donde se publican las mejores investigaciones del mundo. Y fíjense, es un estudio en ratas donde se ha visto cómo el medicamento homeopático Toxicodendron pubescens, que es capaz de disminuir o de atenuar el dolor neuropático en un modelo inducido en ratas. Es decir, a las ratas se les induce este dolor con un modelo experimental totalmente confirmado, totalmente explorado, y ese medicamento homeopático ultradiluido es capaz de atenuar el dolor en estas ratas. Y se ha publicado recientemente y es una revista de muy alto impacto. Y este artículo debería haber salido en todos los periódicos y en los telediarios, puesto que demuestra de forma fehaciente, en un estudio bien diseñado claramente, que la homeopatía va más allá de un efecto placebo y que tiene un efecto específico de este medicamento en estas ratas, ¿verdad? Pues bien, estos estudios, que están publicados en muy buenas revistas, se obvian, no se tienen en cuenta y se sigue con el mensaje de que la homeopatía no es científica. Y la homeopatía trabaja en el nivel ultramolecular, ultradiluido, agitado, y sabemos que tiene efectos, por ejemplo, en el electroencefalograma, es capaz de cambiar el electroencefalograma de voluntarios sanos, sabemos que es capaz por supuesto, de curar a pacientes, que para eso está, ¿de acuerdo? Y toda esta controversia que hay sobre la homeopatía me parece que es estéril. Es una terapia que debe hacer más estudios, debe hacer un esfuerzo por tener más estudios, pero que antes de que estuviera aquí la medicina basada en la evidencia, ya estaba aquí curando a personas y va a seguir estando porque es una medicina que es sencilla, que es muy certera cuando se encuentra el medicamento adecuado para el paciente y es una medicina que afecta tanto a la parte emocional como a la parte física de la persona, con lo cual es muy interesante cómo nos trata el paciente como un todo. Y no tengo ninguna duda que a pesar de todos los ataques que está habiendo, cada vez tendrá más peso en los próximos años. Gracias, pues sí. Explícanos un poco cómo funciona la homeopatía, porque yo creo que muchos oyentes no saben cómo funciona nuestro cuerpo cuando yo me tomo homeopatía. Sí, es una pregunta muy, muy difícil de contestar, por eso hay tanta controversia, porque todavía el modelo biológico total de qué pasa desde que se pone un gránulo debajo de la lengua hasta que se producen los efectos biológicos está incompleto, por decirlo de alguna manera científicamente. Pero podríamos, resumiendo e intentando explicarlo muy fácil para que la gente lo entienda, que el medicamento homeopático transmite una información al organismo. No transmite una información bioquímica, es decir, no se parece al medicamento que da unos miligramos de una sustancia y van, ¿vale? Pero transmite una información más biofísica, más informacional, ¿de acuerdo? Por eso, cuando se prepara el medicamento, se diluye y se agita de una manera muy determinada para que adquiera esa información el medicamento. Muy resumido, si la información que el medicamento aporta al organismo se parece a la información que está generando la enfermedad del paciente, entonces habrá una resonancia y se producirá la mejora o la curación de esta enfermedad. Esto es cómo puede trabajar la homeopatía. Y sabemos por estudios que además la homeopatía, por ejemplo, es capaz de cambiar genes. Hay estudios de epigenética en ratas. Sabemos que cuando se administra un medicamento homeopático y se produce, por ejemplo, en un modelo de ansiedad en ratas, trabajamos con Gelsemium, que es un medicamento homeopático, digamos que tiene efectos ansiolíticos, una planta muy interesante. Cuando la homeopatía llega a esas ratas, produce efectos ansiolíticos demostrables científicamente, pero además hemos visto que inhibe unos genes y aumenta otros. Aumenta unos genes responsables de los efectos ansiolíticos y inhibe algunos de los genes que son ansiogénicos, que producen la ansiedad. Muy interesante, muy delicados y muy elegantes estos estudios. Es decir, la homeopatía no es magia y aparece y hace una cosa
y nos cura de la nada, sino que evidentemente mueve cosas en el organismo, mueve todos los sistemas por los que se producen las mejoras. Y esta película de cómo los mueve todavía está un poco incompleta, pero cada vez sabemos que hay estos efectos más demostrables. Y también sabemos que por algunos estudios de termoluminiscencia, que el medicamento homeopático lo podemos diferenciar de un placebo por su, digamos, firma en termoluminiscencia, una técnica que se puede aplicar para ver, ¿no?, si un medicamento se diferencia del placebo. Y cada vez sabemos más cosas, pero por supuesto que hay que seguir estudiando los efectos de la homeopatía. Y muy interesante lo que decía antes, que muchas veces cuando el medicamento homeopático trabaja en el organismo, además de, por ejemplo, mejorar una dermatitis, que podemos tener una dermatitis y nos la mejora, pero también produce cambios emocionales. El paciente se nota que está diferente. Está más tranquilo o está más asosegado. Es decir, que trabaja en varias esferas en el organismo, mental, emocional y física. Y hablando de placebo, en animales también funciona la homeopatía. Que decía que un animal no entiende de placebo. Y eso también es una buena... Sí, por supuesto. Y quiero recordar que los caballos más caros y más importantes del mundo, en los caballos de competición ingleses, en esos sitios se trata a los caballos con homeopatía, ¿verdad? Tienen disponible todo el arsenal terapéutico del mundo. Son los mejores caballos, hay mucho dinero invertido allí, pero fíjate qué curioso que les traten con homeopatía a esos caballos. Pero efectivamente, científicamente podríamos decir que es que y se dice que es que el dueño induce el efecto placebo a través del cariño que le da al darle la homeopatía. Se dice muchas cosas que son a veces un poco tonterías, pero muy claro, si la homeopatía que se le da al caballo es la que le toca, el caballo mejorará. Si la homeopatía que se le da al caballo no es la que toca, el caballo no encontrará mejoras. Esto pasa también con los perros y muy interesante y algo que la gente no conoce mucho, también se puede tratar a las plantas con homeopatía. El jardín de casa. Claro, porque también hay unos estudios muy bonitos hechos con homeopatía con arsénico. Se intoxica un trozo de campo que tienen plantas con arsénico, pero a la mitad de las plantas se les pretrata con arsénico homeopático y a la mitad con un placebo. Y el campo pretratado con arsénico homeopático, el efecto del arsénico tóxico es muchísimo menor que el campo que no se ha tratado. Por ejemplo, ¿no? Es muy interesante todo este tipo de estudios que existen, deberían ser replicados, deberían ser de más tamaño, pero estos estudios están ahí para el que los quiera ver. ¿Y cómo sabemos cuál homeopático es bueno para la persona? ¿Cuál de los que hay? No sé, ¿cómo le elige? Pues la homeopatía, yo no soy un experto en homeopatía, sí que soy un experto en las evidencias científicas que tiene la homeopatía, pero sí que utilizo la homeopatía en algunos pacientes determinados, pero un buen homeópata, que yo no me considero como tal, pero los grandes homeópatas eligen los medicamentos porque le preguntan al paciente un montón de preguntas sobre su esfera emocional, cuál es la calidad de los síntomas. Por ejemplo, tienes un dolor de estómago, sí, pero ¿hacia dónde se va? ¿Qué sientes en el estómago? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Cómo te hace sentir? Hay una serie de preguntas que al final se pueden repertorizar, se pueden llegar a que con todas las preguntas que le has hecho al paciente, tienes una probabilidad de que se pueda curar con un determinado medicamento homeopático. Y la elección, hoy en día existen softwares que nos ayudan a tomar la decisión de la prescripción homeopática, increíblemente sofisticados, pero la gente se piensa que la homeopatía es una cosa poco sofisticada y para nada, pero al final la decisión muchas veces depende del conocimiento y de la intuición del médico, como pasa con la medicina convencional. El momento de elegir el medicamento pues se basa en tu experiencia, en casos similares previos, en lo que has aprendido y en lo que el paciente te está explicando y te está pidiendo, ¿no? Al final, si el medicamento se parece mucho a lo que le está pasando al paciente, tendrá un éxito garantizado. Si no se parece, si el medicamento no es el adecuado, por mucho tratamiento positivo, mucha energía positiva y mucha palabrería que le dediques al paciente, mucho tiempo de consulta,
el paciente va a mejorar a lo mejor por el efecto placebo unas horas o un día, pero enseguida van a volver los síntomas. Y es otra cosa que la gente se piensa que, no, la homeopatía sí cura, pero es por el placebo. Hombre, ojalá el placebo, el efecto placebo durara tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, vale, muchas gracias. Cuéntanos un ejemplo de un paciente tuyo, un caso. Pues tengo que pensar, ¿no? Vale, sí, sí. Pero no sé si contar un ejemplo o contar un poco en general, ¿no? Vale, como El proceso que puede vivir, ¿no? Pero mira, voy a contar un ejemplo que siempre es más bonito, ¿no? Pero mira, la semana pasada, es una paciente de la semana pasada que nos acudió a nuestro centro, ¿vale? Hace 1 año y medio porque ella presentaba síntomas que habían sido diagnosticados de fibromialgia, ¿vale? Y fatiga crónica. Tenía dolores en diversos puntos del cuerpo, se le había hecho una exploración y un reumatólogo había confirmado que tenía una fibromialgia. Además, padece de alergias múltiples al polvo, al polen y al epitelio de los gatos y a otra serie de pólenes. Y asma, un asma leve, pero que tiene que tratar con broncodilatadores. Es una paciente que venía pues, con muchos dolores, con unas alergias que han intentado tratar con vacunas, pero no han mejorado, y venía con un cuadro muy importante de afectación del estado general, cansancio crónico, iba haciendo sus actividades, pero sigue trabajando, pero a expensas de un esfuerzo horroroso, y con un insomnio muy importante por las noches que no lograba conciliar. Su intestino estaba muy mal, una especie de lo que se llama hoy en día colon irritable, dolores de estómago, de intestino, diarreas, unos días estreñida, otros días con diarreas, muchos gases, ¿vale? Y luego también la menstruación alterada con unas reglas dolorosas, muy abundantes y un pequeño mioma en el útero, ¿no? Esto es una paciente que viene con todo este conjunto de cosas y que nos viene a consultar hace 1 año y medio. Pero además de esta parte de todo lo que estamos hablando físico, yo en la primera visita le pregunté por la parte emocional y por cómo se encuentra en su vida. Es una paciente que tenía 38 años cuando llegó a nuestro servicio y a nuestra clínica, y bueno, me explicó su vida, la relación con sus padres, una serie de penurias, de una mujer muy responsable siempre, que ha hecho todo lo que querían sus papás y que ha hecho todo lo que querían sus jefes, y que una mujer muy cuadriculada y muy exigente, y que curiosamente, y lo voy a explicar aquí, que ¿vale? Pues no había tenido nunca una relación sexual, no tenía pareja, y bueno, una persona aislada de toda la esfera emocional, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hemos hecho es primero hacer una serie de análisis, ver cómo estaba su intestino, ¿vale? Hemos visto cómo estaban los niveles de minerales y de vitaminas, tenía una deficiencia de zinc, de vitamina B12, tomaba omeprazol, por cierto, porque para los dolores de estómago, que lo retiramos sin ningún problema, ¿vale? Porque no había ninguna medicación que contraindicara y no había un diagnóstico claro para tomar omeprazol. Encontramos que había una vitamina B12 muy baja, una vitamina D muy baja, y también tenía una sospecha de intoxicación por metales pesados. Durante meses hemos estado regulando, sobre todo con tratamiento con medicina natural, vitaminas y minerales, tanto por vía oral como en algún momento la vitamina B12 también pinchada intramuscularmente para que se absorbiera mejor. Y hemos utilizado ácidos omega 3 para la inflamación que sufría, y sobre todo hemos empezado a enseñarle a esta paciente a calmar su mente. Ha recibido clases particulares de mindfulness y ha empezado, al principio solo sabía relajarse, y poco a poco ha ido aprendiendo a meditar. Y ha empezado a meditar desde hace ya unos meses, y nuestra psicóloga le ha enseñado a meditar, y también ha empezado a despertar otras áreas en su vida, que era como el no escucharse tanto e intentar abrirse más a la vida. Y bueno, pues la ha visto psicóloga, también la vio la nutricionista, le cambió hábitos de alimentación porque comía bastante mal y, por cierto, comía lo que le habían dicho en el hospital.
tremendo, la dieta que le habían dado, un montón de hidratos, un montón tomaba también azúcares refinados, bueno, comía un poco, tampoco era una dieta horrible, pero sí que había bastantes cosas a cambiar. Café, la leche y al final mucho trigo, y vimos también que esta mujer tenía una predisposición genética a tener la celiaquía, no la había desarrollado todavía, pero también intentamos que redujera el consumo de trigo. Y entonces, toda esta ayuda y todo este proceso lo ha ido viviendo poquito a poquito, ha ido mejorando de síntomas, ha ido mejorando progresivamente, y la semana pasada la visité por última vez y para mí ha sido una satisfacción muy grande, por eso también cuento este caso, puesto que además de que no está tomando ninguna medicación en estos momentos, tiene su intestino funcionando perfecto, los dolores prácticamente han desaparecido y su calidad de vida ha mejorado sustancialmente, que para eso nosotros es lo más importante, la calidad de vida del paciente. Además, ha cambiado tanto su vida que ha podido poner límites en la relación con sus padres y ha iniciado una relación de pareja. Ha podido citarse con una persona por estas redes sociales, que ahora están tan de moda, y ha encontrado una pareja temporalmente y bueno, pues ha podido empezar a vivir una cosa que es la pareja y la sexualidad por primera vez en su vida. Y yo, para mí, ver que en 1 año y medio una persona pueda experimentar este cambio, con este cambio de hábitos de vida, con esta concentración de la mente y con la suplementación de algunas cosas que faltaban y que no llegaban a su organismo por culpa de cómo estaba el intestino, este cambio que ha hecho esta persona, pues me parece un ejemplo muy bonito y muy claro del modelo de medicina que nosotros defendemos y a donde debemos, yo creo, ir como seres humanos. Pues sí, la calidad de vida, ¿no? Que uno mejora y tiene calidad de vida, lo que queremos, ¿no? Qué bonito, me gusta. Gracias, pues sí. Y, vale. ¿Y cómo...? Una pregunta, porque la medicina integrativa hoy en día sigue siendo caro, ¿no? O sigue siendo una medicina privada. No todo el mundo puede pagarlo. Y claro, primero voy al hospital, voy a medicina convencional porque eso está gratis, ¿no? ¿Cómo lo ve el futuro? ¿Cómo la medicina integrativa se va a integrar más o va a ser más económico? ¿Cómo lo ve? Me parece una pregunta excelente. Y un tema de preocupación en mi caso. Yo he trabajado en medicina pública muchos años. De hecho, he trabajado en el Hospital del Mar, un hospital en Barcelona, referencia de una población, no precisamente la población con más recursos económicos de Barcelona. Y es una población, en algunos sectores de esa población, desfavorecida. Es cierto que la medicina integrativa, tal como la conocemos hoy en día, tanto en Estados Unidos como también en nuestro país ahora, está un poco dedicada para pacientes privados, que disponen de un dinero para pagarse las visitas. Y este es un modelo que no es el modelo ideal, ni mucho menos. Desde el momento en el que todo lo complementario o integrativo está siendo vilipendiado o desplazado y vejado, ¿no? y se pone fuera del sistema de salud, se está haciendo una pobre contribución a que en el futuro esto pueda ir mejor. Mi visión es que, y creo que además la baso en datos muy contundentes y conocimiento muy contundente, es que primero, en nuestro entorno, la medicina privada va a ser la que primero dé el paso. Instituciones grandes, no pequeñas clínicas como nuestro centro, sino instituciones más grandes, va a ser la primera en dar el paso en crear centros de una cierta entidad donde ya se vea que esta medicina se practica de una manera científica, rigurosa, y va a empezar a ser, digamos, aceptada de otra manera. Cuando esto se produzca y se acumulen algo más de evidencias científicas, el movimiento que hay mundial es imparable y al final se trasladará a la pública, porque además es que no solo es que esta medicina es la medicina del futuro, sino que es más barata. Ahora mismo es mucho más cara porque los pacientes tienen que venir al médico privado, tienen que tomar suplementos nutricionales que son caros, pero si modificamos los hábitos de vida de la población, les hacemos comer mejor, les quitamos los tóxicos, es que vamos a disminuir las enfermedades, los ingresos hospitalarios y el modelo económico y el consumo de fármacos. Por tanto, va a haber un ahorro sustancial en medicina. Hay que invertir para después ahorrar. Y yo veo el futuro
con la incorporación de algunas técnicas complementarias a la medicina pública. Ya se está empezando a hacer pinitos, pero, por ejemplo, hay un hospital en Barcelona, ¿no?, en Tarrasa, que tiene un servicio de medicina integrativa público, pero, claro, trabajan fuera del horario laboral de los médicos, que lo hacen por amor al arte y fuera de su horario. No se está destinando unos recursos de los propios hospitales a que haya este servicio funcionando, sino que son médicos de otros servicios que hacen esto además de, ¿no?, y fuera del horario laboral. Bueno, me parece que son unos médicos estupendos y unas personas increíbles las que están haciendo esto y les doy mi enhorabuena, pero el modelo debe ser otro, no debemos destinar recursos, ¿no? Yo creo que yo le he pedido aquí, ¿no?, en Barcelona, a la Generalitat en una reunión, ¿no?, decir, oye, ¿por qué no hacéis un centro de atención primaria y ponéis terapias complementarias además y hacemos un estudio piloto y vemos qué pasa en ese centro, si funciona igual o mejor o peor que los otros centros, antes de decir determinadas cosas, ¿no? Pero nosotros en nuestro centro somos privados, tenemos también algunas visitas en horario, digamos, también en un horario fuera del horario habitual para pacientes que no tienen recursos. Es nuestra contribución el poder visitarse o a bajo coste o a ningún coste en muchos casos. Y también hemos iniciado también pues ayuda somos también, damos dinero a Sant Joan de Déu, al Hospital Sant Joan de Déu, para los niños que están ingresados allí. Nos parece un hospital muy bonito para los niños. Y como institución aportamos algo de dinero y también estamos iniciando un voluntariado, en nuestro caso, para traer nuestra medicina totalmente gratuita a algunas casas de acogida que hay en Barcelona de pacientes con enfermedades de transmisión sexual y que están en exclusión social. Y bueno, pues allí vamos y trabajamos, evidentemente, sin cobrar nada, ¿no? Pero claro, los voluntariados y todo esto es bonito, pero no es el modelo que necesitamos. El modelo que necesitamos es incorporar esto a la medicina pública. ¿Y cómo lo ve el futuro? ¿Cuántos años o cuánto proceso necesitamos para cambiarlo? ¿Cuánto tiempo? No se puede decir, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna bola de cristal para poder responder a esta pregunta. Lo que sí siento es que, y esta actividad ¿no?, por la que estamos hablando hoy aquí, ¿no?, todo vuestro movimiento, lo que estáis haciendo, siento que hay un movimiento importantísimo en todo el mundo, en nuestro país también, de que queremos un cambio como seres humanos, queremos un cambio, queremos volver a los orígenes, volver a las bases, volver a reconocernos como seres humanos. Y ese movimiento es muy potente. Hay muchas personas que están haciendo yoga, meditación en el mundo. Hay muchas personas que buscan ya otra manera de sanarse. Y esas personas que buscan es el motor de lo que estamos haciendo aquí. Si no fuera por esas personas, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Por tanto, ese motor es tan importante, tan potente, que a pesar de que el modelo actual, que ya está un poco obsoleto, todavía se agarra con fuerza a lo anterior, por mucho que pongan paredes o bloques, este movimiento va a ser imparable. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver una medicina integradora o no sé cómo llamarlo, medicina holística, ¿no?, natural, integrada a la sociedad de forma ya importante? No lo sé. No lo sé, es difícil de pronosticar, pero yo creo que, si me atrevo a decir una cifra, ¿no?, yo me pondría que en 10 años ya va a estar en diversos centros públicos, ya instaurada. Y en mucho menos tiempo vamos a ver centros de medicina de nivel en nuestro país, pero en el ámbito más privado. Muchas gracias, pues sí. Que tenemos mucha fe, me gusta. Sí, gracias. Y cuéntanos, ¿qué son tus proyectos actuales y de futuro? ¿Qué son sus proyectos ahora? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo como proyectos actuales dirijo un centro que es el Instituto de Salud Integrativa y Consciente de Barcelona, ISIC, y creo, ya solo esto me parece que tengo bastante, ¿no? También tengo una parte, fui durante muchos años investigador, casi 100% dedicado a la investigación, pero ahora estoy dedicado a los pacientes. Pero
tengo un tiempo también dedicado a la investigación y a la supervisión científica. Y también dentro de mis planes está la publicación de una serie de artículos que de alguna manera avalan y respaldan todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Y estoy trabajando en esos artículos, en la publicación de esos artículos, y le voy a dedicar un tiempo. Y también estoy asesorando digamos, a algunas personas para la creación de centros de salud integrativa de una cierta envergadura en nuestro medio. Y esto también me satisface mucho y por eso creo que vamos a ver pronto, ¿no? Esta cristalización de lo que estamos haciendo. Gracias, pues sí. Y ahora una pregunta un poco más personal. ¿A quién consulta si tiene un problema físico o emocional que le cuesta resolverlo solo? ¿A quién consulta? ¿Quién pregunta? ¿Me preguntas en mi caso si me cuesta resolver a mí o en alguno de mis pacientes? No, a usted mismo. ¿A quién pregunta? Bueno, cuando tiene un problema, claro. ¿A quién le cuesta? Sí, bueno, tengo la fortuna de contar con un equipo de profesionales a mi lado espectacular. Por tanto, si tengo algún problema de salud, consulto con los profesionales que tengo. En muchas ocasiones también consulto con profesionales que también del ámbito convencional. Y si yo tengo un problema de salud o alguien de mi familia, pues consulto con los que pienso que pueden ser las mejores personas para ayudarnos en ese problema, ¿no? Yo, afortunadamente, a nivel de salud, hace tiempo que no consulto mucho porque me encuentro muy bien. Y creo que también, ¿no?, la incorporación de un tipo de alimentación muy saludable y sobre todo para mí, la práctica de la meditación, de la concentración de la mente y el disfrutar también un poco más de la naturaleza, para mí han sido los cambios fundamentales en mi vida, que me han dado, pues yo no podría estar, digamos, recomendando un tipo de medicina o de salud a mis pacientes si yo no estar completamente desconectado o parcialmente desconectado de eso. Nosotros nos consideramos al equipo que trabajamos en la clínica como, digamos, modelos de la medicina que estamos enseñando. Todos estamos en evolución, todos tenemos problemas físicos, todos nos duele la cabeza de vez en cuando, nos pasan cosas. No pasa nada, es normal. La salud y la enfermedad es un equilibrio fino, ¿no?, que hay ahí. Entonces, pero lo que sí que entendemos es que lo que recomendamos a los pacientes nosotros también evidentemente lo practicamos, ¿no? Y gracias a esa práctica, pues de ahí viene pues una calma y una paz y también mucho, yo creo que un sentido del humor, de tomarse la vida con divertimento. También entiendo perfectamente a los detractores de la medicina complementaria, entiendo que haya gente que no lo entiende y que lo combate, ¿no? Porque, bueno, pues ellos están en un sistema de pensamiento y creen que están haciendo lo mejor por sus pacientes y por sus familias. Y bueno, pues desde ahí hay que darles la enhorabuena porque se preocupen por la gente, pero yo les pediría que escucharan, ¿no? Y que se dieran y que empezaran a ver que la ciencia está evolucionando hacia un nuevo paradigma y que no debemos ser demasiado rígidos con nuestros planteamientos. Hay que ser abiertos a los cambios porque eso es lo que nos ha movido siempre, ¿no? Fíjense, fijaros cómo no hace mucho, ¿no?, las mujeres no votaban, las personas de raza negra iban en diferentes medios de transporte, los homosexuales o personas de cualquier género que ahora están muy de moda ese tema, no podían expresarse, no podían ni siquiera tener relaciones de cara, o sea, esto hace nada. Hemos evolucionado mucho como sociedad, ¿verdad? Y gracias a muchos cambios y a gente transgresora, y yo creo que ahora nos queda todavía evolucionar más, ¿no? Salir de la mente, que la mente, los pensamientos, los sentimientos nos están confundiendo siempre. Yo le digo a mis pacientes que la mente miente. La mente nos miente porque nos emociona, nos pone eufóricos o nos pone depresivos o ansiosos, pero nosotros no somos la mente. Nosotros somos algo más que la mente y el cuerpo que vemos. Y cuando conectamos con eso que somos aquí dentro nuestro, pues el mundo empieza a ser visto con ojos más bondadosos. Y creo que pues eso, nos encontramos mejor y bueno, necesitamos menos consultas cada vez a profesionales. A mí me encanta ver que mis pacientes, las personas que han pasado
Me encanta dar altas, me encanta decir, oye, no vuelvas ya. Porque no vuelvas a verme. No, es que quiero venir una vez al año para hacer un... Es que, mira, has aprendido a respirar, has aprendido a meditar, te cuidas, comes bien, haces ejercicio físico. No, tus analíticas salen bien. Sigue así. Sigue así y exporta tu modelo al resto de la familia. Nos gusta lo que un ser humano responsable de su salud, responsable de sus actos, y no el modelo que tenemos ahora de sociedad que nos tienen que dar todo, normas, legislación y tal, porque si no, no cumplimos nada, ¿no? Es totalmente lo contrario, ¿no? Sí, Estamos sí. acostumbrados a que nos manden, a que nos digan y a que si voy al médico me den una receta y ya está, y me tome esto y no hay más, ¿no? Pero hay un cambio muy grande de conciencia y estamos yendo hacia otro sitio muy, muy bonito. Pues sí, gracias. La responsabilidad de cada uno a su salud. Pues sí. ¿Y qué es la experiencia más bonita que ha vivido laboralmente? La experiencia más bonita. Sí. Mira, te diría que para mí es muy difícil de responder a esta pregunta. Vale. Muy difícil, ¿eh? Porque yo cuando vuelvo a mi casa de ejercer la medicina que practico hoy en día, vuelvo muy contento, tan contento, y algunos días tan contento de ver cómo está evolucionando las personas que atendemos, que me sería muy difícil escoger un día o un evento en particular, ¿no? Vale. Para mí es verdad que ha sido una gran satisfacción poder montar un centro propio, ¿no? Porque, ¿no?, después de haber trabajado en muchos sitios, poder montar un sitio donde tú has ideado todo el sistema que se va a poner en marcha en ese centro, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Pero la satisfacción mayor que tenemos es ver cómo las personas evolucionan y nos cuentan lo que nos cuentan en cada visita, las transformaciones, las mejoras, los cambios. Además de las mejoras físicas, sino los cambios que ves que es una persona feliz, que se ha transformado. Cada persona feliz, conectada consigo misma, es el mejor momento de mi vida. Pues sí, Conectar con esas personas, poder tener una interacción tete a tete con una persona que ha evolucionado, que está contenta y feliz y conectada, eso es un momento mágico, fantástico, que te hace conectarte también a ti mismo, contigo mismo. Y eso es maravilloso, eso se le llama amor. Y experimentar amor, pues qué mejor que experimentar amor, eso es lo más grande es lo que somos en realidad, ¿no? Pues eso, si tu vida tiene muchos momentos de esta conexión, pues esta vida es una vida casi plena, ¿no? Gracias, pues sí. Pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Banares, por la entrevista. Me encantó todo su mensaje y tu información. ¿Le gustaría decir un mensaje final a los oyentes? ¿Hay algo que le gustaría decir? Pues me voy a quedar con una cosa de mensaje final, y es que yo diría que todos somos uno. Y que no lo digo como una retórica metafísica, sino digo que delante de cada situación que tenemos podemos elegir solo dos opciones. Una, negar el mundo que vemos, enfadarnos con el mundo que vemos, pensar que el mundo que vemos nos está afectando a nosotros y es una cosa externa a nosotros. O dos, aceptar el mundo que vemos. En cada momento tenemos esas dos opciones, rechazar o aceptar. Si seguimos viendo los buenos y los malos, los míos y los otros, estamos alejándonos de nosotros mismos. Estamos perpetuando esta realidad de egos y de luchas, ¿no? Entonces, yo recomiendo, como esta última recomendación final, que intentemos desapegarnos de lo que vemos y antes de reaccionar y decir ciertas cosas o rechazar el mundo, respiremos tranquilamente, intentemos ofrecerle lo mejor de nosotros a cada persona que nos encontramos. A cada persona, sea del partido político, practique la medicina que practique y haga lo que haga. Entendamos que cada persona que nos encontramos nos está diciendo cosas de nosotros mismos. Y ese es el mensaje
pues un mensaje también un poco clásico de Jesucristo, también, ¿no? De compasión, ¿no? Pero moderno, ¿no? De ahora, digamos, siempre podemos elegir entre seguir en la lucha o aceptación de lo que vemos del mundo. Y intentemos aceptar el mundo, y cuando uno acepta eso, cuando acepta que todos somos uno, el cambio que se produce es absolutamente espectacular. Porque con cada persona podemos diferir de muchas maneras, pero cuando conectamos a nivel de corazón, esa conexión la entiende todo el mundo, los niños, los mayores, los rockeros, los que les gusta la música clásica, de derechas, de izquierdas, todos tenemos el mismo corazón. Y cuando conectas ahí, se produce una conexión preciosa. Si conectamos a nivel de la mente, ahí hay un montón de diferencias y nos vamos a rechazar. Por tanto, ese es mi mensaje, ¿no? Intentar aceptar más lo que vemos e intentar comprender más a los demás. No alejarnos de ellos por sus planteamientos, sino intentar entender algo más, en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, doctor Banades. Le agradezco que nos haya dedicado su tiempo. Muchas gracias. Pues a los oyentes deseyo un feliz día. Nos vemos en la próxima entrevista. Y nosotros ya estamos al final de la entrevista. Muchas gracias, doctor Banades. Muchas gracias a ti, Julia, por esta entrevista y sobre todo por la iniciativa que estás llevando a cabo, que me parece una idea magnífica, y espero que esto pueda llegar al máximo número de personas. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto.